Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en Saturno, el Señor de los Anillos. Y para empezar, un dato que siempre me deja pensando. Es el único planeta que conocemos menos denso que el agua. O sea que si hubiera un océano cósmico gigantesco... ¿Saturno flotaría? Sí, aunque, bueno, necesitaríamos una bañera bastante grande, claro. Ya me imagino. Es el sexto planeta desde el Sol, y el segundo más grande, ¿no? Después de Júpiter. Exacto. Tiene un radio como 9 veces el de la Tierra, pero fíjate, su masa es solo 95 veces la terrestre. O sea que, comparado con Júpiter, que tiene más de 300 masas terrestres, es mucho más ligero, por decirlo así, para su tamaño. Muchísimo menos masivo, sí. Y eso que en tamaño no son tan distintos. De hecho, Júpiter y Saturno juntos, según las fuentes, acumulan el 92% de toda la masa planetaria del Sistema Solar. Vaya, casi nada. Bueno, pues nuestro objetivo hoy es desgranar la información clave que tenemos de fuentes enciclopédicas, cómo es físicamente, su atmósfera, esas lunas y anillos espectaculares y cómo lo hemos ido descubriendo. ¿Empezamos el viaje? Vamos allá. Empecemos por lo básico. Ya hemos dicho tamaño y masa, pero lo más llamativo es esa densidad. 0,687 gramos por centímetro cúbico. Eso es, menos que el agua. Un 30% menos. Exacto. Pero, a ver, ¿cómo puede ser? Se supone que tiene un núcleo rocoso denso, ¿no? ¿Qué lo hace tan etéreo en promedio? Pues la clave es su atmósfera. Es gigantesca y está hecha principalmente de gases muy ligeros. Imagina un núcleo relativamente pequeño y denso, Ajá. envuelto en una capa inmensa, pero inmensa, de hidrógeno, más del 96%, y helio, un 3%. Esta envoltura gaseosa es tan enorme que la densidad del conjunto pues se desploma. Claro, no tiene una superficie sólida definida como la Tierra o Marte. Eso es un gigante gaseoso. Y esa naturaleza gaseosa, más una rotación que por lo visto es rapidísima, le da una forma peculiar, ¿verdad? No es una esfera perfecta ni de broma. Para nada. Es lo que llamamos un esferoide oblato, y muy marcado además. Está muy achatado en los polos y abultado en el ecuador. ¿Por qué? Por la velocidad. Claro, gira sobre sí mismo muy rápido, un día allí dura menos de 11 horas nuestras. Esa velocidad genera una fuerza centrífuga tremenda que lo deforma. ¿Y cuánto se nota ese achatamiento? Pues bastante. Su radio en el ecuador es un 10% mayor que el radio polar. Es la mayor diferencia de todos los planetas del Sistema Solar. Un 10%. ¡Ostras! Eso se tiene que notar hasta en la gravedad, ¿no? Si estuviéramos en su ecuador, pesaríamos menos. Efectivamente. La gravedad efectiva en el ecuador es sensiblemente menor que en los polos. De hecho, es incluso un poco inferior a la gravedad aquí, en la superficie de la Tierra. Curioso. ¿Y el color? Ese amarillo pálido tan característico. Ah, sí. Eso viene de los cristalitos de amoníaco congelado que hay en las capas más altas de la atmósfera. Vale, ya tenemos la foto exterior. Pero, ¿qué hay debajo de esas nubes amarillas? ¿Cómo es Saturno por dentro? Bueno, los modelos apuntan a un núcleo central. Se cree que es rocoso y de hielo. Al principio se estimaba que tendría entre 9 y 22 veces la masa de la Tierra. Que ya es bastante. Sí, pero aquí viene lo interesante. Hay mediciones más recientes hechas usando las vibraciones de los propios anillos, como si los anillos fueran un sismógrafo gigante. Sismógrafo con los anillos, qué pasada. ¿Y qué han descubierto con eso? Pues algo que cambia un poco la imagen clásica. Sugieren que el núcleo podría no ser tan compacto y definido, sino más bien difuso. Difuso. ¿Qué significa eso? Pues que sería una mezcla de elementos pesados con hidrógeno y helio, extendiéndose mucho más hacia afuera de lo que pensábamos. Hablan de unas 17 masas terrestres, pero ocupando un radio enorme, quizás el 60% del radio total del planeta. O sea, un núcleo gigante, pero menos denso en el centro y más extendido. Algo así. Todavía se está investigando, pero desafía los modelos de formación planetaria que teníamos. Vaya, vaya. Un núcleo difuso. ¿Y qué hay rodeándolo entonces? Rodeando ese núcleo la presión es tan brutal que el hidrógeno deja de ser un gas. Se comprime hasta convertirse en un líquido muy extraño. Hidrógeno metálico líquido. Metálico. Como el hierro fundido. Se comporta de forma parecida, sí. Es capaz de conducir la electricidad. Más afuera hay otra capa de hidrógeno y helio, pero en estado líquido normal, no metálico.
Y ya por último, la atmósfera gaseosa que vemos que tendrá unos 1000 kilómetros de espesor. O sea que la mayor parte de Saturno no es gas, como solemos decir. No, la mayor parte de su masa está en esas fases líquidas tan exóticas del hidrógeno. Y también genera más calor del que recibe del Sol, ¿verdad? Como Júpiter, también por compresión gravitatoria. Sí, irradia 2,5 veces más energía de la que le llega del Sol. Una parte importante viene del mecanismo Kelvin-Helmholtz, que es esa contracción gravitacional lenta que genera calor. Ajá. Pero en Saturno parece que hay algo más, una contribución extra de calor que podría venir de la lluvia de helio. Perdona, ¿que llueve helio dentro de Saturno? Suena raro, ¿verdad? Pero es la teoría más aceptada. A cierta profundidad y presión, el helio se condensaría en gotas como si fuera lluvia. Vale. Y como esas gotas de helio son más densas que el hidrógeno que las rodea, caerían hacia el interior del planeta. ¿Y al caer? Rozamiento. Exacto. La fricción de esas gotas cayendo a través del hidrógeno generaría calor adicional. Y esto explicaría también otra cosa. ¿El qué? ¿Por qué las capas altas de la atmósfera de Saturno tienen menos helio de lo que esperaríamos si lo comparamos con el Sol o con Júpiter? Claro, el helio estaría lloviendo hacia abajo dejando las capas superiores empobrecidas. ¿Tiene sentido? Sí, cuadra bastante bien. Incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de lluvia de diamantes a profundidades aún mayores, como en Júpiter, Urano y Neptuno. Lluvia de diamantes. Definitivamente los gigantes gaseosos son otro mundo. Volviendo a la atmósfera que sí vemos, además de hidrógeno, helio y el amoníaco de las nubes, ¿qué más flota por ahí? Pues hay trazas de otros compuestos, metano, etano, acetileno, fosfina, y aunque los elementos más pesados, lo que en astronomía llamamos metales, aunque no lo sean químicamente, son una fracción muy pequeña en porcentaje, Sí. su masa total acumulada, sobre todo hacia el núcleo, podría sumar el equivalente a entre 19 y 31 planetas Tierra. La metalicidad exacta, la proporción de estos elementos pesados, es una de las grandes preguntas sobre Saturno. Y vemos bandas de nubes, como en Júpiter, pero como más suaves, difuminadas. Sí, el patrón de bandas es similar, pero son más tenues y también más anchas, cerca del ecuador. La estructura de nubes es compleja, en capas. Muy arriba, la capa visible son nubes de hielo de amoníaco. Ajá. Más abajo, los modelos predicen nubes de hidrosulfuro de amonio. Y aún más profundo, nubes de hielo de agua, e incluso gotas de agua líquida con amoníaco disuelto. ¿Y el tiempo? ¿Tiene tormentas tan bestias como las de Júpiter? Las tiene, sí. Quizás no tan coloridas y contrastadas, pero sí muy potentes. Las más famosas son las grandes manchas blancas. ¿Manchas blancas? Son tormentas enormes, gigantescas, que aparecen más o menos cada 30 años terrestres. Suelen coincidir con el verano en el hemisferio norte de Saturno. La última grande fue en 2010 y fue espectacular. Cada 30 años. ¿Como un reloj? Más o menos, sí. Y luego están los vientos. Uf, los vientos. He leído cifras de locura. Máximas de unos 500 metros por segundo. 500 metros por segundo. ¿Esos son 1.800 kilómetros por hora? Exacto. Una auténtica barbaridad. Impresionante. Y recuerdo haber visto imágenes de la Cassini que mostraban a veces un tono azulado en el norte. ¿Y qué pasa en los polos? Sé que hay algo especial. Sí, ese tono azulado que se vio alguna vez en el hemisferio norte probablemente se debe a la dispersión de Rayleigh de la luz solar, el mismo efecto que hace azul nuestro cielo, pero sin tantas nubes que lo tapen en ese momento. Y los polos sí, son muy interesantes. ¿Qué hay allí? El polo sur tiene un vórtice polar cálido. Es curioso, porque es el punto más caliente de Saturno, aunque sigue estando a menos 122 grados Celsius. Es algo único que sepamos. Un vórtice cálido en el polo sur. Sí, pero el polo norte. Bueno, el polo norte tiene el hexágono. El hexágono, la famosa forma geométrica en las nubes. Sigue pareciendo increíble que sea real. Pues lo es una estructura de nubes muy persistente con 6 lados casi perfectos rodeando el vórtice polar norte. Y es grande. Enorme. Cada lado mide unos 14.500 kilómetros, más que el diámetro entero de la Tierra. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se forma? ¿Y por qué se queda ahí? Lo más extraño es que rota de forma muy estable, casi perfectamente sincronizado con lo que creemos que es la rotación del interior profundo del planeta. La del sistema 3 de radio, no deriva en longitud como otras nubes. O sea que está como anclado a algo interno. Parece que sí. La hipótesis más probable es que sea una onda estacionaria gigante en la atmósfera, como un patrón fijo que se crea en un río por la forma del lecho, pero aquí creado por los flujos de vientos a esa latitud concreta.
Se ha conseguido replicar algo parecido en laboratorio con fluidos en rotación. Fascinante. ¿Y el Polo Sur no tiene nada ni remotamente parecido? Tiene una corriente en chorro muy potente y un gran vórtice en el centro, pero no forma un hexágono. Lo que sí vio la Cassini allí fue una tormenta gigantesca tipo huracán. ¿Un huracán? Sí, con un ojo bien definido en el centro, como los huracanes terrestres. Era la primera vez que se veía un ojo de huracán fuera de la Tierra. Y era enorme, del tamaño de nuestro planeta, con vientos de más de 550 kilómetros por hora. Podría llevar ahí miles de millones de años. Increíble. Hablando del interior, antes mencionaste esa capa de hidrógeno metálico líquido. ¿Esa es la que genera el campo magnético del planeta? Exactamente. Se cree que las corrientes eléctricas que fluyen dentro de esa capa de hidrógeno metálico actúan como una dínamo, igual que el hierro líquido en el núcleo terrestre genera nuestro campo magnético. Y es un campo fuerte. Como el de Júpiter. No, es bastante más débil que el de Júpiter. Y en la superficie, en el ecuador, es incluso un poquito más débil que el de la Tierra, unos 0,2 Gauss. ¿Más débil que el nuestro? En superficie sí, pero como Saturno es tan grande, el campo en conjunto, lo que se llama el momento dipolar magnético, es casi 600 veces mayor que el de la Tierra. Se extiende mucho en el espacio y crea una magnetosfera considerable. ¿Y qué hace esa magnetosfera? Pues lo mismo que la nuestra. Desvía la mayor parte del viento solar, que son partículas cargadas que vienen del Sol. También atrapa partículas y las acelera, creando auroras en los polos de Saturno. Saturno tiene auroras. Sí, las tiene. Y su luna Titán, que orbita dentro de la parte exterior de esta magnetosfera, también contribuye con plasma de su propia atmósfera. Interesante. Cambiando de tercio, hablemos de su viaje por el espacio. Orbita lejísimos del Sol, ¿no? Lejísimos, a una distancia media de más de 1.400 millones de kilómetros. Esos son unas 9,5 unidades astronómicas, o sea, 9 veces y media más lejos del Sol que nosotros. Y claro, a esa distancia tarda mucho en dar una vuelta. Muchísimo. Un año en Saturno dura casi 29 años y medio de los nuestros, casi 30 años. ¡Jo! Y medir cuánto dura un día allí, su rotación exacta, por lo que he leído, ha sido un lío tremendo. Ha sido muy complicado, sí. Primero, porque no rota como un cuerpo sólido. Gira más rápido en el ecuador que en los polos. Es lo que llamamos rotación diferencial. Vale, eso ya lo complica. Y segundo, porque al no tener superficie sólida, no tienes puntos de referencia fijos para medir. Se intentó seguir el movimiento de las nubes, pero claro, las nubes se mueven por los vientos. Entonces, ¿cómo se hizo? Las naves Voyager detectaron emisiones de radio que parecían venir del interior del planeta y que rotaban de forma muy regular. Se asumió que eso reflejaba la rotación del núcleo profundo y se definió el llamado Sistema 3, con un periodo de 10 horas, 39 minutos y 22 segundos. Parecía solucionado, ¿no? Pero luego llegó Cassini Y Cassini midió esas mismas emisiones de radio y parecían rotar más despacio. Detectó un periodo unos 6 minutos más largo, sobre las 10 horas y 45 minutos. como puede ser, frenó Saturno. No creo que frenara. Una hipótesis muy interesante es que tiene que ver con la luna Encélado. Con Encélado. La de los géiseres. Esa misma. Los géiseres expulsan mucho material, partículas cargadas, al entorno de Saturno. Se cree que este material interactúa con el campo magnético, creando una especie de arrastre o perturbación que afecta a cómo vemos rotar esas emisiones de radio desde fuera. O sea que las emisiones de radio no serían un reflejo fiel de la rotación interna real por culpa de Encélado. Esa es una posibilidad. Así que, en resumen, ¿sabemos cuánto dura exactamente un día en el interior de Saturno? Pues no, con precisión absoluta. Vaya misterio. La estimación más reciente, usando otra vez la sismología de los anillos, la que mencionamos para el núcleo, apunta a 10 horas, 33 minutos y 38 segundos. Pero tiene un margen de error de casi 2 minutos. Aún se está afinando. Curioso. Y una última cosa, antes de saltar a lunas y anillos, es verdad que Saturno casi no tiene asteroides troyanos. Júpiter tiene miles. Sí, es llamativo. Los troyanos son asteroides que comparten la órbita de un planeta, situados en unos puntos de equilibrio gravitatorio llamados puntos de Lagrange, 60 grados por delante, L4, o por detrás, L5. ¿Y Saturno? Nada. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que no tenía ninguno,
pero hace muy poquito, en 2019, se confirmó el primero, 2019 UO14, en el punto L4. Ah, pues ya tiene uno. ¿Y por qué tan pocos? Probablemente se deba a las complejas interacciones gravitatorias en el sistema solar exterior, sobre todo la influencia de Júpiter, que habrían desestabilizado las órbitas de posibles troyanos de Saturno a lo largo de miles de millones de años. ¿Entendido? Y ahora sí, el plato fuerte. Lunas y anillos. La familia de Saturno es enorme, ¿no? ¿Cuántas lunas tiene al final? El número no para de crecer con cada nueva observación. Oficialmente ahora mismo se conocen 274 lunas. ¿274? Sí, aunque solo 63 tienen nombre propio. La inmensa mayoría son cuerpos muy pequeños, rocas heladas de pocos kilómetros. Y además, dentro de los propios anillos, hay incontables lunillas, trozos de hielo de cientos de metros, que no se consideran lunas propiamente dichas. Pero entre todas ellas hay una reina indiscutible: Titán. Sin ninguna duda, Titán es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande de todo el sistema solar, después de Ganímedes de Júpiter. Es más grande que el planeta Mercurio. Y lo más alucinante es que tiene atmósfera, ¿no? Una atmósfera densa. Exacto. Es la única luna que conocemos con una atmósfera sustancial, más densa incluso que la de la Tierra. Está compuesta principalmente de nitrógeno como la nuestra, pero también tiene metano y otros hidrocarburos. Y eso le da una química muy especial. Una química orgánica complejísima. Se forman moléculas orgánicas en la atmósfera que luego llueven sobre la superficie. Es un laboratorio natural increíble para estudiar química prebiótica, los pasos químicos que podrían llevar a la vida. Y tiene lagos. Lagos en la superficie. Pero no de agua, claro. No, de metano y etano líquidos. Es el único otro cuerpo del sistema solar, aparte de la Tierra, donde hemos encontrado líquido estable en la superficie. Hay ríos, lagos, incluso mares de metano. Un paisaje totalmente alienígena. Es que Titán da para un programa entero. Pero hay otra luna que ha generado muchísima expectación últimamente: Encélado. Encélado es una pequeña joya helada. Parece una bola de nieve, pero lo increíble está debajo, y sobre todo lo que sale de ella. Los géiseres, ¿verdad? Sí. La misión Cassini descubrió unos géiseres gigantescos en su polo sur. Enormes chorros de vapor de agua y partículas de hielo que escapan al espacio desde unas fracturas en la corteza helada. ¿Y eso qué indica? Es la prueba más directa que tenemos de que bajo esa corteza de hielo, Encélado esconde un océano global de agua líquida salada. Un océano de agua líquida. Sí, y no solo eso. Cassini voló a través de esas plumas de los géiseres. Las probó, por así decirlo. ¿Y qué encontró? Encontró agua, sales, moléculas orgánicas simples y, muy importante, encontró hidrógeno molecular. ¿Hidrógeno? ¿Y por qué es importante? Porque aquí en la Tierra el hidrógeno molecular es una fuente de energía química para muchos microbios que viven en ambientes sin luz solar, como las fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Producen metano a partir de hidrógeno y CO2, es la metanogénesis. O sea que Encélado tiene los ingredientes básicos para ese tipo de vida. Tiene el agua líquida, tiene las moléculas orgánicas y tiene una fuente de energía química potencial. No prueba que haya vida ni mucho menos, pero sí convierte a ese océano subterráneo de Encélados en uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscarla. Es potencialmente habitable. Es increíble pensar en un océano así bajo el hielo de una luna tan pequeña. ¿Alguna otra luna que merezca mención rápida? Bueno, Rea es la segunda más grande y hay indicios de que podría tener un sistema de anillos propio muy tenue y quizá una atmósfera finísima de oxígeno. Luego hay muchísimas lunas pequeñas e irregulares, muchas capturadas, con nombres de titanes de la mitología. Cassini incluso captó imágenes de lo que parecía ser el nacimiento de una nueva lunita en el borde de uno de los anillos. El sistema de Saturno está vivo. Llegamos a los anillos, la imagen por excelencia. Son enormes, pero ¿de qué están hechos exactamente? Son sin duda la característica más espectacular de Saturno. Se extienden decenas de miles de kilómetros desde el ecuador del planeta, pero son increíblemente finos. ¿Finos? ¿Cuánto de finos? Su grosor medio es de apenas unos 20 metros. 20 metros. Comparado con su extensión, son más finos que una hoja de papel. Increíble. ¿Y el material? ¿Hielo? Fundamentalmente hielo de agua, casi puro, más del 99%.
Las partículas van desde granos de polvo microscópicos hasta trozos del tamaño de una casa o un autobús. ¿Y no hay nada más que hielo? Hay una pequeñísima cantidad de impurezas, un poco de material rocoso y también unas moléculas orgánicas complejas, creadas por la radiación solar sobre el hielo, que se llaman tolinas, y un pequeño porcentaje de carbono amorfo. Estas impurezas son las que les dan algo de color y definen algunas de sus estructuras. Y la gran pregunta sobre los anillos, ¿son tan viejos como el propio Saturno o son algo más reciente? Ese es uno de los debates más candentes en ciencia planetaria ahora mismo. La idea clásica era que los anillos eran primordiales, que se formaron junto con Saturno hace unos 4.600 millones de años. Lo lógico, ¿no? Parecía lo lógico, pero los datos de la misión Cassini, sobre todo al medir cuánta contaminación de polvo interplanetario han acumulado los anillos, sugieren otra cosa. ¿Qué sugieren? Que podrían ser sorprendentemente jóvenes, quizás de solo unos 100 millones de años, o como mucho, unos pocos cientos de millones. 100 millones de años. Eso en tiempo cósmico es... ayer. Exacto. Es muy, muy reciente. Si fuera así, significaría que los dinosaurios, aquí en la Tierra, vivieron en una época en la que Saturno tal vez no tenía anillos tan espectaculares como ahora. ¡Qué fuerte! Pero, si son tan jóvenes, ¿de dónde salieron? ¿No estaban ahí desde el principio? La teoría principal que ha cobrado fuerza es que serían los restos de una catástrofe relativamente reciente. ¿Una catástrofe? Sí. Podrían ser los fragmentos de una luna helada de tamaño mediano. Quizás esa luna se acercó demasiado a Saturno y las fuerzas de marea del planeta la desgarraron. O tal vez fue golpeada y destruida por un cometa o un asteroide grande. O sea, los anillos son los escombros de una luna perdida. Esa es la idea. Hay incluso quien le ha puesto nombre a esa luna hipotética. Crisálida. Los anillos serían los restos de Crisálida, esparcidos en órbita. Crisálida. Suena poético. Pensar que esa belleza que vemos es el resultado de un evento destructivo. Da que pensar. Y dentro de los anillos hay mucha estructura. Vemos como líneas, divisiones. Muchísima estructura. Son un sistema muy complejo y dinámico. Está la gran división de Cassini, que separa los anillos A y B, y que es visible con telescopios desde la Tierra. Hay otras divisiones menores, como la de Encke o la de Killer, donde orbitan pequeñas lunas. ¿Lunas dentro de los anillos? Sí, hay lunitas como Pan o Dafne que orbitan dentro de huecos en los anillos y ayudan a mantenerlos abiertos. Y luego están las lunas pastoras. ¿Pastoras? Como de ovejas. Algo así. Son lunas pequeñas, como Pandora y Prometeo, que orbitan justo a los bordes de anillos más finos, como el anillo F. Con su gravedad actúan como pastores, confinando las partículas del anillo y evitando que se dispersen. Qué curioso. Un ecosistema gravitatorio completo. Para ir cerrando, repasemos un poco cómo hemos llegado a saber todo esto. Saturno se ve a simple vista, así que se conoce desde la antigüedad, imagino. Sí, claro. Es uno de los 5 planetas clásicos, visibles sin telescopio. Todas las grandes civilizaciones antiguas lo conocían y lo incluyeron en sus mitologías y cosmologías. Los babilonios, los egipcios, los griegos, que lo asociaban a Cronos, el titán del tiempo. Y los romanos a Saturno, de donde viene el nombre, y el día sábado, ¿no? Dies Saturni. Exacto. Pero durante milenios fue solo un punto de luz brillante y amarillento en el cielo, hasta que llegó Galileo en 1610. Con su telescopio. ¿Qué vio él? Pues vio algo raro a los lados del planeta. Su telescopio era muy rudimentario y no entendió bien qué era. Lo dibujó como si fueran orejas o 2 lunas pegadas al planeta. Orejas. Sí. Fue Christian Huygens, casi 50 años después, en 1659, con un telescopio mejor, quien se dio cuenta de que era un anillo plano que rodeaba el planeta sin tocarlo. Y ese mismo año, Huygens descubrió la luna más grande, Titán. Huygens fue clave. Fundamental. Y poco después, Giovanni Domenico Cassini descubrió 4 lunas más, Japeto, Rea, Tetis y Dione, y la gran división en los anillos que hoy lleva su nombre, la división de Cassini. Y así, poco a poco, con mejores telescopios, se fueron descubriendo más lunas débiles, como Mimas y Encélado por Herschel, hasta llegar a la era espacial. Que fue el salto definitivo, claro. La primera nave en visitarlo fue la Pioneer 11, que hizo un sobrevuelo rápido en 1979. Nos dio las primeras imágenes cercanas, descubrió el anillo F, midió la temperatura de Titán. Pero las que realmente nos abrieron los ojos fueron las Voyager.
Totalmente. Voyager 1 en 1980 y Voyager 2 en 1981. Nos enviaron las primeras imágenes de altísima resolución del planeta, de los anillos, con todo su detalle, de las superficies de las lunas. Vimos cráteres, terrenos extraños. Fue una revelación. Y la Voyager 1 sobrevoló Titán de cerca, ¿no? Sí, pero su atmósfera era tan densa y neblinosa que no pudo ver la superficie en luz visible. Nos dejó con la miel en los labios. Y para resolver esos misterios llegó la misión Cassini-Huygens. Casi 15 años allí. La misión Cassini-Huygens ha sido una de las más exitosas y espectaculares de la historia de la exploración espacial. Llegó en 2004 y estuvo orbitando Saturno hasta 2017. ¿Qué destacarías de Cassini? Uf, tantas cosas. La sonda Huygens, que viajaba con Cassini, aterrizó en la superficie de Titán en 2005. Las primeras imágenes desde la superficie de un mundo tan lejano. Vimos canales de ríos, costas de lagos, pero de metano. Increíble. Cassini descubrió los géiseres y el océano subterráneo de Encélado. Estudió los anillos con un detalle sin precedentes, descubriendo ondas, estructuras verticales, el posible nacimiento de lunas. Vio relámpagos 1000 veces más potentes que los terrestres. Observó de cerca los vórtices polares, incluyendo el hexágono. Descubrió un montón de lunas pequeñas nuevas. Vamos, que reescribió los libros de texto sobre Saturno, completamente. Y su final, el Grand Finale, en 2017, fue también épico. Una serie de órbitas pasando entre el planeta y los anillos antes de sumergirse deliberadamente en la atmósfera de Saturno para desintegrarse. Se hizo así para proteger lunas como Titán y Encélado de cualquier posible contaminación con microbios terrestres. Un final digno. ¿Y ahora qué? ¿Hay planes para volver a Saturno? Hay mucho interés científico, sí. La NASA ya tiene aprobada la misión Dragonfly, que enviará una especie de dron helicóptero a Titán. Despegará en unos años y llegará allí en la década de 2030, para volar por su atmósfera y aterrizar en distintos lugares. Un dron en Titán. Sí, suena a ciencia ficción. Y también se siguen estudiando y proponiendo misiones para volver a Encélado y analizar sus géiseres más a fondo buscando señales de vida, o para lanzar una sonda que penetre en la atmósfera de Saturno y mida su composición con detalle. Ideas no faltan. Desde luego, Saturno sigue llamando. Y para quien quiera buscarlo desde aquí, desde la Tierra, ¿algún consejo rápido? Es fácil de encontrar cuando es visible. Es el planeta más lejano que podemos ver a simple vista sin problemas. Aparece como una estrella bastante brillante, de un color amarillento pálido y que, a diferencia de las estrellas, no parpadea. ¿Y los anillos? ¿Se ven con cualquier telescopio? Con uno muy básico de aficionado, de unos 30 aumentos, ya se puede empezar a intuir que no es un punto, que tiene algo alrededor. Para ver los anillos claramente separados del planeta ya necesitas un poco más de aumento y estabilidad. El mejor momento para observarlo es cuando está en oposición, que es cuando la Tierra se encuentra entre Saturno y el Sol. Ocurre más o menos una vez al año. Perfecto. Pues haciendo un resumen de todo lo que hemos explorado hoy, Saturno es muchísimo más que sus preciosos anillos. Es un gigante gaseoso con una densidad increíblemente baja, casi flota. Tiene un interior complejo, con ese núcleo difuso y la lluvia de helio, una atmósfera con vientos brutales y fenómenos únicos como el hexágono polar. Y sobre todo, es el centro de un sistema de lunas fascinante, con Titán, que es casi un planeta en sí mismo, con atmósfera, química orgánica, lagos de metano. Y con Encélado, esa pequeña luna helada que esconde un océano global potencialmente habitable y que lanza géiseres al espacio. Son dos mundos que han cambiado nuestra forma de ver dónde podría haber vida. Totalmente. El sistema de Saturno es un laboratorio natural extraordinario. Nos ayuda a entender cómo se forman y evolucionan los planetas gigantes, cómo funcionan las atmósferas en condiciones muy diferentes a las nuestras y cuáles son los límites y las posibilidades de la habitabilidad en el sistema solar y más allá. Y nos deja con preguntas fascinantes para el futuro, como esa sobre la edad de los anillos, si son realmente jóvenes, si son los restos de esa luna crisálida. ¿Qué nos dice eso sobre lo dinámica y a veces violenta que puede ser la historia de un sistema planetario? ¿Fue un evento reciente y excepcional? ¿O estas destrucciones y formaciones de anillos son más comunes de lo que pensamos en la evolución de otros sistemas solares que estamos descubriendo ahí fuera? Una pregunta para seguir mirando y volviendo a Saturno.